En Nochebuena, las dulces palabras de una desamparada rompen el corazón de un papá millonario. Era una fría Nochebuena en la ciudad, las luces brillaban intensamente, pero el aire estaba cargado de una inquietante soledad. En ese ambiente de celebración, donde los niños reían y los adultos compartían abrazos cálidos, una figura desamparada apareció en el umbral de un elegante restaurante. Su rostro, pálido y desolado, destacaba entre la multitud. Se llamaba Lupita, una mujer con un abrigo harapiento que sollozaba con un eco de desesperanza. Un puñado de monedas sonaba en sus manos, junto a unas cuantas galletas que había recolectado. ¿Sabías que esa noche, la temporada más festiva, ella solo quería un trozo de pan caliente y un sorbo de agua? Las luces del restaurante centelleaban como estrellas en el cielo, pero la mirada de Lupita buscaba solo un destello de compasión. Mientras se acercaba a la entrada, los murmullos de los comensales se apagaron. ¿Quién es esa mujer?, preguntó una señora con una copa de vino que brillaba con arrogancia. La gente comenzó a mirar, nerviosos, incómodos. Sus voces se tornaron susurros. Era como si la chispa de la alegría se hubiese apagado repentinamente, dejando al descubierto una mezcla de curiosidad y desdén, pero lo que sucedió luego fue inesperado. Un hombre, un millonario adinerado conocido en toda la ciudad, estaba sentado en una mesa en la parte trasera. Sus manos fuertes y callosas reflejaban años de trabajo y determinación. Su mirada, dura como una roca, se encontró con la de Lupita. Un instante. Solo un instante fue suficiente, y su corazón comenzó a latir con fuerza, como si por primera vez, realmente viese el dolor ajeno. Pero, ¿sería capaz de actuar? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. ¿Haría algo por aquella mujer desamparada o dejaría que se desvaneciera entre las sombras? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. Lupita, con lágrimas en sus ojos, se acercó un poco más, y en ese momento, el silencio del restaurante se intensificó aún más. Esperaba una palabra, una señal. El millonario se levantó, sus ojos ardían en una mezcla de confusión y compasión. Todos lo miraban, preguntándose qué haría. La atmósfera era electrizante, llena de expectativa. Cuando finalmente él alzó la mano, Lupita sintió que todo su ser se apretaba, un nudo en su garganta. ¿La ayudaría? Pero en un giro inesperado, su celular sonó, interrumpiendo el momento. Una llamada que cambiaría absolutamente todo. ¿De quién era? ¿Por qué el destino parecía jugar con ellos? Las miradas se entrelazaban, y el miedo a lo que podría suceder se palpaba en el aire. La historia apenas comenzaba, y ya se sentía como un puñal en el corazón. ¿Hacia dónde conducirá este encuentro tan improbable? El sonido del teléfono resonó en el aire como un trueno en una noche tranquila, robando el instante que había estado suspendido entre Lupita y el millonario. Él retrocedió un paso, como si la llamada fuera un golpe físico. En su mente, se cruzaban imágenes de frío, hambre y una desesperación palpable, mientras esperaban un gesto de él. Lupita permaneció paralizada, la mirada fija en el celular que vibraba en su bolsillo. Ella sabía que no podía ignorarlo. Con manos temblorosas, se apresuró a descolgar, y al otro lado de la línea, la voz de su hermano resonó, entrelazada con la angustia. Lupita, mamá tuvo un accidente, dijo, la desesperación evidente en su voz. Las palabras se cernían sobre ella como una tormenta oscura, llevándose cualquier esperanza que había brotado apenas un momento antes. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. El restaurante, las luces brillantes y la multitud atónita quedaron en segundo plano. ¿Qué podía hacer? Necesitaba ayuda,
pero su mente estaba tan desbordada que los sentimientos conocidos de impotencia y tristeza comenzaron a desbordarse. El millonario, al escuchar la conversación, sintió un sacudón dentro de sí. Algo dentro de él ya no podía permanecer indiferente. Mientras se giraba hacia la salida, sus propias sombras del pasado se agolpaban en su memoria, su propia familia perdida en un accidente, el dolor que lo había dejado vacío y rico, pero sin alegría. Su impulso era ahora más fuerte que el miedo a actuar, la vida lo había llevado por un camino de soledad, y en los ojos de esa mujer, vio reflejada la posibilidad de redención. «Esperen», gritó, atrayendo las miradas de todos en el restaurante. Más de uno se atrevió a protestar, pero él avanzó decidido. Pero cuando el millonario se acercó, vio a Lupita estrujando su celular, con lágrimas aferrándose a su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz temblorosa apenas un susurro. Esperaba escuchar su historia, pero tampoco sabía si podría aguantarla. «Mamá», fue lo único que logró pronunciar ella en una vorágine de sollozos, mientras se tapaba la boca para detener su llanto. Los murmullos en el restaurante comenzaron de nuevo, ahora llenos de confusión y curiosidad. Algunos se preguntaban si debía ayudarla, otros murmuraban sobre la incomodidad de la situación. Con una decisión repentina, el millonario tomó la mano de Lupita. «Ven, vamos a ayudarla. Esta noche no debe estar sola», dijo, mientras la guía hacia la salida. La mirada de él, tensa con compasión, contrastaba con la indiferencia general. El camino se abría como un nuevo horizonte, uno lleno de incertidumbre pero iluminado por la chispa de una conexión que ni ellos mismos comprendían aún. Cuando salieron al aire helado de la noche, el sonido de las risas y los villancicos se desvaneció rápidamente. Estaban a punto de ingresar a un mundo donde la verdadera vida y sus crueles realidades existían, donde las promesas y las ilusiones podrían quebrarse en un instante. Pero había algo más en el aire, un sentido creciente de propósito, una lucha que se había encarnado en su primer contacto. Lupita ya no era solo una mujer desamparada para él, había algo más profundo, una herida compartida que encontraba su camino hacia la redención a través de sus manos entrelazadas. Pero cuando llegaron a la calle, un grito desgarrador hizo eco en la oscura noche, proveniente de un callejón cercano. «Ayuda, por favor», ambos se giraron, el miedo y la determinación brillando en sus ojos. ¿Sería un rescate o una trampa? ¿Qué más les esperaba esa Nochebuena? El destino apenas comenzaba a jugar sus cartas. El grito continuó resonando en la noche, quebrando el silencio y retumbando en el pecho del millonario. Él tomó un profundo respiro, girándose hacia Lupita con una mezcla de ansiedad y resolución. «¿Qué hacemos?», preguntó ella, su voz apenas un susurro, como si temiera que las palabras atrajeran más dolor. Sin responder, avanzó hacia el callejón, la mano de Lupita aún entrelazada con la suya. La oscuridad se cernía como un presagio, mientras sus corazones trotaban al unísono, cada latido llevando un peso de incertidumbre. Cuando llegaron al fondo del callejón, sus ojos se adaptaron a la escasa luz de una farola que titilaba. De pronto, vinieron ante ellos una mujer desplomada en el suelo. Su ropaje estaba desgastado, y su rostro mostraba una mezcla de miedo y sufrimiento. «Por favor, no puedo seguir así», sollozó, el eco de su voz pareciendo un lamento colectivo, resonando con la desesperación de tantos. El millonario sintió un retumbido en su pecho, un eco de sus propios traumas. Volteó hacia Lupita, quien lo miraba con ojos desbordados de compasión. ¿Qué impulsos lo habían llevado a este lugar? Una decisión sobre la vida o la muerte se posó en el aire, cargando el momento con electricidad emocional. «Lupita, tenemos que ayudarla», dijo, sintiendo que el tiempo se detenía. «Ayúdame», imploró la mujer de nuevo, extendiendo su mano manchada de suciedad, sus ojos llenos de lágrimas y esperanza. En ese instante, el millonario se sintió pequeño ante la grandeza del sufrimiento humano, pero también comprendió que había algo que podía hacer. Mientras se acercaban, un sonido distante, como un motor en la lejanía, interrumpió el momento. Pero no había tiempo para la duda. «¿Qué te sucedió?», preguntó el millonario, arrodillándose junto a la mujer, quien temblaba visiblemente. «Me separaron de mis hijos, me golpearon, no. No tengo dónde ir», su voz era un hilo desgarrado, que entraba en los corazones de ambos. Lupita se agachó, tomando las manos de la mujer entre las suyas,
un gesto de apoyo que desbordaba empatía. Las palabras de la mujer transformaron los ecos de dolor en un grito de unidad, resonando en el loco vaivén de la Nochebuena. El millonario, recordando su propia carga familiar, comenzó a buscar en su mente cómo ayudar. Vamos, tenemos que llevarte a un lugar seguro. No estás sola, dijo con firmeza, como si cada palabra sacudiera las barreras invisibles que existían entre ellos. La mujer lo observó con asombro, buscando la verdad en sus ojos. Sin embargo, un crujir de pasos resonó detrás de ellos. Un grupo de hombres, con miradas lascivas y resplandores peligrosos en sus rostros, apareció en la penumbra. Algo en su andar les decía que solo buscaban problemas. El corazón del millonario se aceleró. ¿Podrían salvar a esta mujer antes de que esos hombres les alcanzaran? Las luces de la farola titilaban, y el aire se volvió denso como si el universo presionara con su peso sobre ellos. ¡Rápido!, gritó Lupita, tomando la mano de la mujer y levantándola. Surcando el callejón, empezaron a correr, sin mirar atrás, pero la risa burlona de aquellos hombres creció tras de ellos, como un eco ominoso que parecía hacer cómplice al destino en esta huida desesperada. La noche, cargada de suspenso y peligro, no había hecho más que comenzar. El millonario y Lupita luchaban no solo por salvar a esa mujer, sino por reconquistar un pedazo de sus propias almas perdidas. Pero en medio de la carrera y el pánico, una pregunta persistente surgió en la mente del millonario: ¿qué pasaría si aquellos hombres lograban atraparlos, mientras una sombra se cernía sobre ellos? El grupo se preguntó si realmente podían escapar del oscuro destino que los seguía. ¿Qué más les aguardaba en esta Nochebuena, donde la lucha, el dolor y la esperanza bailarían en una peligrosa danza? El aire helado cortaba sus rostros mientras corrían, las respiraciones entrecortadas marcando el ritmo de su escape. El millonario miró de reojo, pudiendo ver siluetas amenazantes acercándose, sus risas resonando en la noche como un eco siniestro que se hacía más fuerte. A la derecha, gritó Lupita, y sin dudar, giraron en un nuevo recodo, adentrándose en un laberinto de callejones. Las sombras que se cernían sobre ellos parecían cobrar vida, haciéndolos sentir que cada paso podría ser el último. La mujer apenas podía mantener el paso, sus piernas flacas tambaleaban, y el millonario sintió la responsabilidad aplastante de cargar su peso. ¿Dónde está su hogar?, preguntó, tratando de mantener su voz calmada, aunque su interior estaba en caos. La mujer, entre jadeos, apenas podía responder. Cerca del parque, pero tengo miedo. No tengas miedo, estamos contigo, le aseguró Lupita, apretando su mano con fuerza, creando un hilo de conexión entre ellas. Era una lucha entre la esperanza y el terror, donde cada destello de luz al final del callejón les ofrecía un momento de promesa. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire. Deténganse, uno de los hombres había logrado acortar distancias, su figura oscura emergiendo como una amenaza inminente. Con un giro brusco, el millonario avanzó, empujando a las dos mujeres detrás de él. El instinto de protección ardía en su pecho, más fuerte que cualquier deseo de huir. Hay que hacer algo, soltó Lupita, su voz temblando entre la adrenalina y el miedo. Divídanse, yo los distraeré, sugirió él, su mente corriendo más rápido que sus pies. Solo necesitaba unos segundos, un instante para que ellas tuvieran la oportunidad de escapar. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, y su cuerpo parecía estar hecho de plomo. No podía dejar que esas criaturas se salieran con la suya. No. No puedes hacer eso, protestó Lupita, aferrándose a su brazo. Pero el millonario había decidido. Miró a la mujer desamparada y la instó. Corre, confía en nosotros. No pares hasta que estés a salvo. Mientras ellas corrían, el millonario se quedó atrás, enfrentándose a la amenaza que se acercaba. Los hombres lo rodearon, y su risa burlona llenó el aire, como un lamento oscuro. La adrenalina corría por sus venas mientras se preparaba para pelear. Sabía que no estaba preparado para lo que vendría, pero un impulso primitivo lo empujaba a defender a quienes no podían defenderse. ¿Qué tienes, Rico? Este no es tu mundo, dijo uno de los hombres, sus ojos brillando con malicia. Es más que mi mundo, es el mío y el de ellas, respondió el millonario con determinación, emergiendo un fuego de dentro de él que nunca había conocido.
Antes de que pudiera decir o hacer algo más, la lucha estalló. Golpes resonaron, corriendo la sangre en un instante. La pelea era voraz y oscura, como el aire de ese callejón. Mientras tanto, Lupita y la mujer lograron salir a la calle iluminada, pero el estruendo de la batalla resonaba en sus oídos. Pulsaciones desesperadas llenaban el vacío, y un sentimiento de impotencia le oprimía el pecho a Lupita. «Debemos volver. No podemos dejarlo solo», gritó, su voz cortando el viento. «¿Pero qué podemos hacer?» «No hay tiempo», respondió la mujer entre sollozos. La noche había comenzado a desdibujarse, y el destino del millonario pendía de un hilo. ¿Podría él enfrentar a sus atacantes mientras sus corazones esperaban por él? Las luces vibrantes del parque brillaban a lo lejos, pero para él significaban tanto como el abismo oscuro del callejón. ¿Qué heroísmo se escondía en esta Nochebuena, y cuánta valentía podía encontrar en sí mismo para salvar no solo a una mujer, sino también a su propia alma perdida en medio del caos? La lucha se intensificaba, y en cada golpe caído, se revelaban más secretos. ¿Qué pasaría cuando la lucha llegara a su clímax? La protección que buscaban iba más allá del cuerpo, el verdadero enfrentamiento era con el dolor que llevaban dentro. Solo el tiempo diría si podrían encontrar la luz en medio de la tormenta. El sonido brutal de los golpes resonaba en la penumbra del callejón. Cada golpe que el millonario lanzaba parecía solo alimentar la furia de sus atacantes, cuyos rostros se iluminaban con una mezcla de sorna y brutalidad. Los hombres eran sombras siniestras, con intenciones oscuras que acechaban más allá de la violencia física. «Vamos, Rico. Da lo mejor de ti», gritó uno de ellos mientras lanzaba un puñetazo que hizo vibrar la cabeza del millonario. Él respondió con una patada, sintiendo un ardor lacerante en su espinilla al impactar con el hueso de un adversario. La adrenalina lo mantenía en alta alerta, pero la fatiga comenzaba a arrastrar sus brazos. Sabía que no podría resistir mucho tiempo más. Mientras tanto, fuera del callejón, las luces del parque parpadeaban, como si fuesen estrellas capturadas en el suelo. Lupita y la mujer corrían desesperadamente, el eco de la pelea retumbando en sus corazones. «Esto es un suicidio», decía Lupita, su voz desgarrada por el miedo. La desamparada respiraba entrecortadamente, lágrimas caían por sus mejillas. «No podemos dejarlo. Si él no está, no estaremos a salvo». Un ruido ensordecedor las hizo detenerse, un grito de dolor y frustración atravesó la noche, y ambas se encontraron inmóviles en medio de la calle. «Es él», murmuró la mujer, con su corazón latiendo desbocado. Sabía que no podía dejarlo solo, aun si eso significaba confrontar su propio miedo. «Debemos ayudarlo, volver», rugió Lupita, su mirada decidida. Pero el miedo a lo desconocido las mantenía atadas como raíces en la tierra. El millonario, ensangrentado y con la respiración jadeante, sentía que se acercaba al borde. La lucha era más que física, su alma se debatía entre el deseo de sobrevivir y la necesidad de proteger a quienes eran más vulnerables. En medio de la confusión, recordó las palabras de su madre: «La verdadera grandeza no se mide en riquezas, sino en lo que estás dispuesto a perder por otros». Con un último esfuerzo, lanzó un codazo en la cara de su atacante más cercano, logrando abrir un pequeño espacio. Fue suficiente para dar un paso atrás. El tiempo se volvió un enemigo cruel. Pidió a gritos en su mente que las mujeres escaparan, pero sabía que el reloj iba en su contra. En ese instante, las luces brillantes del parque se extinguieron repentinamente, sumiendo la escena en una oscuridad opresiva. El millonario se sintió desorientado. El aire frío envolvió su cuerpo y, mientras trataba de adaptarse, una sombra se abalanzó sobre él. El golpe lo dejó tambaleante, más que por el impacto físico, por el peso de su propia vulnerabilidad. Fue en ese preciso momento que escuchó el clamor de voces femeninas. Eran Lupita y la mujer, corriendo de vuelta hacia él, impulsadas por una fuerza inquebrantable que iba más allá del miedo. «No. Regresen», gritó él, pero sus voces se perdieron en el tumulto de la batalla. En su pecho, una oleada de esperanza le hizo deslizarse hacia el rincón más oscuro de sí mismo. Tendría que encontrar la manera de sobrevivir, de luchar no solo por su vida, sino también por el futuro de esas dos mujeres que, a pesar de todo, se aferraban a su destino.
La noche se había convertido en un caos. El enfrentamiento no solo era físico, sino emocional, y los gritos habían llamado la atención de otros en la calle. Gente comenzó a reunirse, atónita por el espectáculo de violencia desatada. El millonario se enderezó mientras luchaba con el desánimo. Esto no puede terminar así, pensó. Enfrentarse a esos hombres podría ser su última oportunidad, pero también era un camino hacia la redención. Pero cuando el último hombre cayó, se dio cuenta de que lo peor estaba por venir. Con el sudor corriendo por su frente, el millonario notó que algo o alguien se asomaba al final del callejón. Una figura oscura y familiar avanzaba lentamente, y él sintió un escalofrío recorrer su espalda. La última estampida de los ataques había comenzado, y sus secretos estaban a punto de salir a la luz. ¿Quién era esa sombra que se acercaba? ¿Acaso había más en juego de lo que cualquiera había anticipado? La noche, que parecía un campo de batalla, reservaba sorpresas aterradoras y respuestas inquietantes. Con el corazón palpitando, se preparó para enfrentarse a la revelación que cambiaría todo su mundo. La figura emergió de las sombras, sus contornos apenas iluminados por la intermitente luz de una farola titilante. Fue entonces cuando el millonario pudo distinguir el rostro. Era su hermana, Marta. Su mirada, angustiada y preocupada, contrastaba con el ambiente de agresión que los rodeaba. ¿Qué estás haciendo aquí?, gritó él, la voz entrecortada por la mezcla de alivio y terror. La oscuridad había envuelto las calles, pero su hermana, con una actitud valiente, se había atrevido a cruzar el abismo. Te estaba buscando. Me enteré de lo que estaba pasando. La voz de Marta se apagó al ver los rastros de sangre en el rostro de su hermano. No debiste venir solo. Estás herido. Marta, aléjate de aquí, él la instó, pero la preocupación en los ojos de su hermana lo paralizaba. La idea de que la mujer más importante en su vida pudiera estar en peligro lo desarmó completamente. El eco de pasos resonó de nuevo. Fuera de la penumbra, los hombres que habían atacado al millonario parecían reagrupados, y la anticipación de un nuevo asalto alimentaba la tensión del momento. En sus frentes, mochilas destellaban con letras de colores neón, una insignia oscura que suscitaba recuerdos de otros encuentros, otros lugares. Las almas de las tres personas, unidas en medio del caos, compartían un mismo hilo de desesperación. No podemos quedarnos aquí, necesitamos salir, dijo Marta, dando un paso hacia atrás, intentando llevar a su hermano con ella. La oscuridad se engrandecía, y una sensación estrangulante presionaba sus pechos. No podemos dejar a las mujeres, comentó el millonario, con voces resonantes que el miedo había hecho eco en su mente. La batalla había tomado un giro inesperado, ahora no solo luchaba por su vida, sino también por la familia. En el fondo de su conciencia, sin embargo, un pensamiento inquietante surgió. Si Marta había venido a buscarlo, ¿qué había sucedido realmente? La incertidumbre le apretaba el corazón y su instinto de protección despertaba como un monstruo en su interior. Mientras el grupo de hombres se acercaba, un brillo metálico llamó su atención. Uno de ellos agitaba un cuchillo. El miedo se convirtió en rabia. No tenía derecho a amenazar a su hermana ni a las mujeres que ahora se aferraban a la esquina, ajenas a la tormenta que se avecinaba. Gritaría, lucharía, haría lo que fuera necesario, pero antes de que pudiera formular un plan de ataque, una de las sombras dio un paso al frente. Un hombre alto, con una cicatriz distintiva atravesando su cara, dijo algo que congeló el tiempo. Sabía que vendrías. No se trata solo de pelea, millonario. Es momento de saldar cuentas. El ambiente se cargó de una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. Las palabras resonaban en la mente del millonario como el redoble de un tambor de guerra. Mientras su hermana lo observaba, con miedo y desafío en sus ojos, el millonario comprendía que el momento de huir había pasado, el verdadero combate estaba a punto de comenzar. Con el corazón latiendo en su pecho y la adrenalina fluyendo por sus venas, se preparó para enfrentar no solo a su enemigo, sino a un oscuro secreto que había mantenido oculto durante años. ¿Qué pasaría si, al final, las respuestas que tanto temía pueden ser las que lo liberarían de su oscuro pasado? La noche prometía revelaciones, y su vida nunca volvería a ser la misma. El aire estaba cargado de una tensión espesa, como una tormenta que se avecina.
El rostro del hombre cicatrizado revelaba una mezcla de rabia y venganza, como si cada palabra que pronunciara estuviera afilada como el cuchillo que empuñaba. El millonario sentía el sudor mojar su frente, las manos le temblaban, pero no podía permitir que Marta lo viera débil. Lo que hiciste no se olvida, continuó el hombre, su voz resonando en la penumbra con un eco casi siniestro. Vine a que pagues por tu arrogancia. Jamás te has puesto en el lugar de los demás. Pero esta noche, lo harás. ¿Qué quieres de mí?, gritó el millonario, incluso mientras las palabras se deslizaban de su boca como un desafío. Su cuerpo estaba en guardia, los músculos tensos, listos para moverse, aunque su mente luchaba por asimilar la magnitud del peligro. Marta permanecía a su lado, cada vez más inquieta, como si sus instintos maternos la impulsaran a protegerlo a costa de su propia seguridad. Te llevaré al lugar donde todo comenzó, dijo el hombre cicatrizado. Te cerré la boca una vez, y no me detendré hasta que sientas lo que es estar impotente. Antes de que el millonario pudiera responder, la amenaza se hizo virulenta. Los hombres del grupo comenzaron a avanzar, rodeándolos. Cada paso resonaba como un tambor, y el terror empezaba a impregnar el aire de su alrededor, aplastando cualquier atisbo de esperanza. No, gritó Marta, con su voz entrecortada. Donde tú vayas, yo voy. No me llevarás con ellos. Su expresión era una mezcla de valentía y desafío, pero el miedo brillaba en sus ojos, la atmósfera se saturó de otro tipo de temor, uno profundo e ineludible, el de perder a su hermana en esta oscura tormenta. De repente, el millonario sintió el peso de su vida y la historia que había construido en esos pocos años, como un castillo de cartas que el viento estaba a punto de desmoronar. Una de las sombras se acercó más, blandiendo el cuchillo con un movimiento amenazador. El millonario giró su cuerpo, listo para proteger a Marta con todas sus fuerzas. No dejaremos que nos lleven, dijo con determinación, en un intento por infundir coraje en su hermana. Pero las palabras estaban cargadas de un pánico que no podía ocultar. Dame 2 minutos, y te mostraré lo que eres realmente, ladró el líder, su voz resonando con el eco de promesas rotas. En ese instante de silencio, Marta tomó la mano de su hermano y, en un acto casi instintivo, comenzó a retroceder. El movimiento fue sutil, pero en su interior ambos sabían que debían encontrar una salida. ¿Dónde está el lugar donde comenzó todo?, preguntó el millonario a su rival, mientras su mente giraba. ¿Qué significaba realmente esto? Cada día de su vida había sido un esfuerzo por esconder su pasado. Pero ahora ese pasado estaba a la vuelta de la esquina. En el muelle, donde juraste que jamás volverías, dijo el hombre de la cicatriz, su sonrisa helada como la misma muerte. Allí se cerrarán los ciclos. Justo cuando parecía que la desesperanza los envolvería por completo, una serie de sirenas empezaron a sonar a lo lejos. Pero no era solo el sonido de la salvación, era un recordatorio del caos que se avecinaba. Todas las miradas se giraron hacia la fuente del ruido. ¡Corre!, gritó el millonario, apretando la mano de Marta y echando a correr, el miedo ahora como un impulso inquebrantable. Desesperado por escapar pero sabiendo que el encuentro con su oscuro pasado aún era inevitable, sintió que su corazón latía con la ferocidad de un tambor de guerra. En el fondo de su mente, la angustia resuena, ¿qué secretos lacerantes les revelaría esa noche? ¿Podrían salir antes de que el horror se desatara completamente? Mientras corrían, una idea inquietante se aferró a su mente como un parásito, en el lugar que temía volver a pisar, ya no solo enfrentaría a su enemigo, sino a toda la verdad que había intentado enterrar. La noche aún tenía sorpresas reservadas. Marta y el millonario corrían como almas en pena, cruzando calles desiertas bajo la presión del peligro inminente. Cada esquina parecía un laberinto, cada sombra una amenaza. El eco de sus pasos resonaba en la noche, como si el mismo suelo intentara advertirles de la pesadilla que se avecinaba. ¿Por qué el muelle?, preguntó ella, respirando con dificultad, su voz entrecortada por el horror que lo seguía. Era como si el aire estuviera impregnado de mala suerte, cada respiro era un recordatorio de que el pasado finalmente había decidido cobrar la cuenta. Porque allí se desató todo, él respondió, mirando hacia atrás, siempre alerta. Dijeron que nunca volvería pero aquí estamos.
Las palabras salieron de su boca como si tocara la flama de un recuerdo que preferiría extinguir. Marta apretó su mano con fuerza, sintiendo la calidez y el temblor de sus dedos. No puedes dejar que te atrape de nuevo, instó, intentando infundir un poco de valor en un corazón consumido por el miedo. No lo permitiré. El sonido de sirenas se acercaba cada vez más, pero no parecían ser de auxilio, el caos estaba en todas partes, un oscuro manto que lo cubría todo. Al llegar a una calle más angosta, decidieron esconderse detrás de un viejo carrito de frutas, la madera crujía mientras se refugiaban allí, tratando de recuperar el aliento. Debemos pensar en algo, dijo el millonario, su voz tensa. Fue entonces cuando una explosión iluminó el cielo, lanzando chispas en una danza siniestra. Ambos se sobresaltaron, mientras una nueva ola de temor invadía sus corazones. Lo que más temes está más cerca de lo que crees, murmuró Marta, mirando los fragmentos de lo que una vez fue su vida. Aquel era más que un enfrentamiento físico, era una confrontación con la culpa de un pasado que no podía dejar atrás. Mientras el fuego iluminaba sus rostros, el hombre cicatrizado se acercaba, su figura dibujándose contra las llamas como un espectro. ¿A dónde van, millonarios de papel?, preguntó con burla, sus ojos fríos como el acero. Lo que ocultas no se puede esconder para siempre. El millonario sintió el pulso de su pasado, estos momentos resonando en su pecho, como un susurro, no puedes huir de la verdad. Justo en ese instante, un grupo de personas apareció en la distancia, pero eran sombras que acarreaban sus propias historias de dolor. Se estaban acercando, y él supo que no podía confiar en nadie. Hermano, necesitamos salir de aquí ya, dijo Marta, el pánico en su voz intensificándose. Sin embargo, él sintió que no podían dejarse llevar por el miedo. Todo lo que había evitado durante años estaba a punto de estallar como un volcán. Escúchame, dijo él, mirando a su hermana a los ojos. Si llegas a correr, no mires atrás. Busca ayuda. Prométamelo. Las palabras le costaron, como si fueran un adiós colmado de un horror que no quería enfrentar. No. Ella gritó, revelando la verdad de su cercanía. Si una parte de ti se queda, yo me quedaré también. No lo harás solo. De repente, una ráfaga de viento helado golpeó el lugar, llevándose consigo las llamas y desdibujando el contorno de sus enemigos. Aquella oscuridad parecía palpable, casi tocable, intensificando la sensación de que la sorpresa más aterradora estaba a punto de revelarse. Prepárate, la noche apenas comienza, dijo el hombre cicatrizado, con una sonrisa que podría helar los corazones de las almas más valientes. Mientras él avanzaba, un estruendo brotó de la nada, un eco de disparos resonó en las calles. El millonario sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Cada golpe se sentía como un puño que aterrizaba en su estómago, robándole el aire. No podemos quedarnos aquí, dijo Marta, sus ojos buscando alguna señal de esperanza. Pero mientras se preparaban para moverse, un grito desgarrador rompió la noche y su mundo comenzó a desmoronarse de nuevo. La verdad no solo se acercaba, estaba aquí, arrastrando consigo una ola de revelaciones. ¿Qué secretos se revelarían en el oscuro abrazo de la noche? ¿Podrían enfrentarse a las sombras del pasado que amenazaban con tragarlos? El barro helado se adhirió a las suelas de sus zapatos mientras Marta y el millonario abandonaban el refugio improvisado. A través de la negrura, el eco de gritos y disparos reverberaban como un mantre oscuro. La adrenalina apresuraba sus corazones, pero la pregunta seguía latiendo en sus mentes, ¿quiénes eran sus perseguidores? Por allí, gritó él, señalando una calle lateral iluminada tenuemente por un farol oscilante. Mientras corrían, una sombra se deslizó rápidamente detrás de ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de Marta. El instinto le decía que el peligro estaba más cerca de lo que creía. Dando un giro brusco, entraron en un callejón. Un cartel en la pared decía prohibido el paso, pero para ellos ya no había vuelta atrás. El ruido ensordecedor del caos a sus espaldas le seguía como un lobo hambriento. Cuando la última señal de vida se desvaneció detrás de ellos, el silencio se tornó inquietante. ¿Dónde están?, preguntó Marta, el aliento aún agitado en su pecho. La mente de su hermano luchaba por hacer sentido de la situación.
Sabía que no podían quedarse quietos, pero las decisiones eran más difíciles cuando el tiempo se deslizaba entre sus dedos como agua. Quizás podríamos encontrar un teléfono, alguien que nos ayude, sugirió él, mirando por encima del hombro, cada paso amplificando la sensación de que los acechaban. Pero a pesar de la búsqueda, nada lo hacía sentir más vulnerable que el silencio que les rodeaba. Escucha. Marta puso una mano en su brazo. Era un sonido leve, pero distinto, un llanto, un lamento atrapado en la bruma. La incertidumbre se convirtió en un impulso incontrolable. Se adentraron más, y el eco de la voz se hizo más fuerte, un pequeño círculo de luz se filtraba a través de una puerta justificada en la esquina. Con cautela y sigilosamente, se acercaron. Desde dentro, el llanto resonaba, un testimonio de angustia que les destrozaba el alma. ¿Qué es eso?, preguntó Marta, asomándose con cautela. La visión de una figura encorvada en el suelo, con la cabeza hundida entre las manos, sacudía su corazón. La oscuridad de la noche se hacía ecos del sufrimiento ajeno. Necesitamos ver, murmuró el millonario, aunque sintió un nudo en la garganta. Se acercó un poco más y, al mirar, reconoció el rostro de una mujer que alguna vez había conocido. Era Sofía, su antigua socia. Su desaparición había sido un escándalo, un rastro de preguntas sin respuesta. ¿Sofía? ¿Qué te pasó? La voz temblorosa del hermano quebró la frágil atmósfera, y la mujer levantó la vista, amorfa y rasgada por la desesperación. No. No están lejos, ellos vienen, dijo ella, con los ojos desorbitados. Las palabras parecían entrelazarse con la niebla y el caos que les rodeaba. Se inclinó hacia adelante, buscando consuelo. Lo que pasó no fue solo un accidente. ¿Qué? ¿Qué sabes?, le exigió Marta, el miedo apretando su pecho. La revelación que se avecinaba se sentía amenazadora, pero antes que Sofía pudiera responder, la puerta tras ella estalló, el ruido como un trueno desgarrador. La figura del hombre cicatrizado apareció, imponente, como un monje oscuro. Los ojos de Marta se abrieron como platos ante la imagen. Pensaban que podrían escapar, su risa reveló un conocimiento cínico, como si las piezas de un rompecabezas estuvieran siendo forzadas a encajar. Corran, ordenó Sofía, apenas antes de que el hombre hiciera un avance. El golpe de su mano sobre la mesa resonó como una advertencia de que el tiempo se había acabado, no solo para ellos, sino para todos los que habían estado atrapados en la red de secretos y mentiras. Marta sintió como si la tierra se abriera frente a ella. Atrás, gritó el millonario, pero el ruido de una nueva explosión resonó, y las luces parpadearon, drenando aún más su esperanza. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, una verdad devastadora comenzó a tomar forma, no solo enfrentaban a sus cazadores, sino a un destino que parecía haber estado aguardando su llegada. Es hora de que la verdad salga a la luz, rugió él. Hombre cicatrizado, y Marta sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies. Pero, ¿cuál será el precio de saberlo? ¿Podrán ellos soportar el peso de sus propios secretos mientras las sombras se cierran a su alrededor? La noche estaba en su punto más oscuro, pero en el fondo del callejón había una chispa de determinación. El hombre cicatrizado, con su risa burlona resonando, no era solo una sombra del pasado, sino el eco de toda la culpa que el millonario había intentado ahogar. Con el corazón latiendo como un tambor frenético, supo que la confrontación venía en dos frentes, uno físico y otro emocional. ¿Qué hiciste?, murmuró el millonario, sus palabras pesadas como piedras. Pero antes de que el hombre pudiera responder, Marta tomó la mano de su hermano. No te dejes dominar. La verdad no puede asustarte, le instó, el fuego en su mirada reflejando la luz tenue del callejón. El millonario sintió como ese apoyo le otorgaba una fuerza que antes creía perdida, las sombras que se alzaban como tentáculos querían atraparlos, pero el amor de su hermana ardía como un faro en medio de la tormenta. De repente, el rostro de Sofía se iluminó con una nueva resolución. No sé todo, pero sí sé que podemos enfrentarlo juntos. No hay más secretos. Fue un grito de lucha, un llamado a la unidad. Basta de juegos. Gritó el hombre cicatrizado con furia, pero su rostro reveló un destello de inseguridad.
El millonario hundió su mano en el bolsillo y encontró una pequeña linterna que había olvidado. En un acto de valentía, encendió la luz, iluminando el callejón y revelando la verdadera forma de sus miedos. En ese instante, los ecos de su pasado comenzaron a entrelazarse con sus presentes. «¿Sabes lo que hiciste?», dijo el cicatrizado, su voz temblando. «¿Realmente piensas que puedes escapar?». El millonario respiró hondo, dejando que la ira y el dolor fluyeran al exterior. «No se trata de escapar, sino de enfrentar lo que hemos hecho. Hay que rendir cuentas». Las palabras resonaron como un eco de redención. El cicatrizado dio un paso hacia atrás, sorprendiendo a todos. «No pienses que esto ha terminado, millonario. La historia no se cierra aquí». En ese momento, Sofía, con un temblor en sus manos, avanzó hacia el vil rostro conocido. «Lo que tienes que explicar oculta más de lo que crees». Las luces brillaron aún más intensas, como si todo estuviera convergiendo en un punto de clímax. El millonario sintió que las paredes se cerraban, pero fue Marta quien alzó su voz. «Basta. No somos tus marionetas. Lo que sucedió en el pasado no definirá nuestro futuro». Con esas palabras, el aire cambió. Abandonó la oscuridad y permitió que la luz de la verdad inundara ese callejón. Allí, de pie, estaban no solo el millonario, Marta y Sofía, sino todos los que una vez habían sufrido en silencio, buscando hacer valer su dolor. De repente, sirenas resonaron más cerca, lo que trajo una ola de alivio. No eran solo luces, eran ángeles prometedores que cercaban la oscuridad. El grupo de hombres que rodeaba al millonario comenzó a dispersarse, como hojas llevadas por el viento, al alcanzar la certeza de la llegada de la autoridad. El cicatrizado miró a su alrededor, y en su mirada se percibía el rencor revuelto. «Esta batalla no ha terminado», dijo antes de desaparecer en la noche, dejando una estela de promesas rotas tras de sí. Pero en ese instante, el millonario comprendió que sus demonios no podrían destruir lo que ellos habían comenzado a construir. Lupita, que había estado distante, apareció en la esquina del callejón, sus ojos llenos de lágrimas de alivio al ver a su hermano y su hermana vivos. «¿Están bien?», preguntó, el miedo y la preocupación reflejados en su rostro. «Sí, Lupita. Ahora estamos bien», respondió el millonario, sintiendo cómo la conexión entre ellos se reafirmaba. La noche no había terminado, ni la lucha, pero se sentían más ligeros, como si las cadenas que solían arrastrar fueron deshechas. Había un camino a seguir. La luz de un nuevo día aparecería, y con él la promesa de sanación, unión y, sobre todo, familia. En un abrazo que duró eternamente, esos tres quedaron unidos por la fuerza de lo vivido. El millonario, Lupita y Marta entendieron que la vida no solo gira en torno a las decisiones que tomamos, sino también a las conexiones que forjamos con otros, incluso en las noches más oscuras. La esperanza resurgía como un nuevo amanecer. Por eso, queridos amigos, si te ha llegado al corazón esta historia, necesitas suscribirte ahora a este canal. Da like para apoyar y permitir que lleguen más historias que tanto nos inspiran. He estado esperando tus comentarios. Cuéntame qué sentiste. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta verdad. La fuerza de nuestra comunidad radica en ustedes.